¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en esta nueva Value Pill, en este caso presentando a una conocida y más que conocida, una referente en lo que es la gestión de talento humano y estrategia. Fernanda Iamberini, vicepresidenta global de recursos humanos de MSK. ¿Lo dije bien, Fernanda? Perfecto, ¿Qué tal? perfecto. Mucho gusto, encantado de tenerte Gracias, aquí. gracias Renzo. Sí. Un placer la invitación, así que me queda un poco grande todo eso de referente, pero bueno, gracias No, por la para palabra. nada. Fernanda, vamos a grano. Vamos. Transformaciones. Tú has estado en varias, dirigiéndolas, brindando soporte al liderazgo, a la gestión del cambio. Hay una que me llama muchísimo la atención y se habla bastante últimamente. Inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es tu opinión sobre los impactos que esto tiene? ¿La gente lo entiende? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, que es una súper pregunta. Mi opinión personal es que es, bueno, algo que llegó para quedarse. Ujú. em, y que hay mucha gente que le tiene miedo y se va generando un mito en torno a eso. Pero cuando realmente miramos lo que está pasando hoy, bueno, una gran noticia es posiblemente tus equipos. Yo digo, bueno, tengo una noticia, una alerta para darles. Seguramente tus equipos ya lo están usando, ¿no? Cuando tú venís y decís, tengo algo que quiero proponer, ¿no? Como líder, Ujú. las generaciones que vienen ya lo usan per se, o sea, lo están usando, Tal cual. ¿no? Y yo siempre cuento una anécdota de cuando recién empecé a explorar el tema, por ejemplo, de metaverso, que quería armar un onboarding en el metaverso y bueno, Ajá. realmente lo armé, lo hicimos, y cuando el experto me estaba explicando, me decía, ¿tenés hijos? Sí. ¿De qué edades? Tal, tal, tal. Le digo yo y me dice, tengo 3 hijas. Y me dice, bueno, entonces tus hijas usan el metaverso. Ujú. No, decía yo, sí, claro, alguna juega al Roblox, ¿no? Y era como, sí, y bueno, entonces están usando el metaverso, ¿no? Entonces, tenemos, es tan natural para las generaciones que vienen el uso de la inteligencia artificial generativa que la noticia es que si nosotros no nos adaptamos a esto que viene, bueno, vamos a quedar afuera de la nueva tendencia de cómo se trabaja en el mundo, ¿no? Totalmente. Y de hecho, eso me lleva a algo que pensaba. Y el otro día escuché una frase más o menos así. Es que las organizaciones tienen que temer o estar atentas a los cambios que su cultura va a sufrir, producto de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, o es más bien de que deberían de estar pensando, oye, ¿cómo evolucionamos nuestra cultura para abrazar este tipo de cambios? Mira, buenísima la pregunta. Yo creo claramente que no es, hay que evolucionar la cultura, ¿sí? Em, Todo se trata, en definitiva, cuando hablamos de trabajo, se trata de experiencia, ¿no? Y de alguna manera, lo que sí creo que hay que romper es ese estigma que se asocia a la inteligencia artificial generativa con más, vas a ser más productivo, Ajá, ok. ¿no? Si ese es el mensaje, y además de que solo es un mensaje y ni siquiera tiene una estrategia detrás, Ujú. claramente va a fracasar. Porque lo que sí creo que tiene el potencial, por más miedo que nos dé a todos, porque en algún punto todos sentimos un poco de temor con esto que es nuevo, ¿no? Es natural. Lo que sí creo que llega para quedarse y para lo que deberíamos de utilizar la inteligencia artificial generativa es para hacer mejor el trabajo, digamos, ¿no? Ujú. Y impactar en el bienestar de las personas, en que se sientan que aportan más valor, en que algo lo están haciendo mucho mejor, en menos tiempo, y eso impacta en cómo se sienten, en cómo viven su experiencia de trabajo. Si el mensaje es, vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa para darte más tareas, nadie lo va a adoptar. Entonces, la adopción de la inteligencia artificial generativa tiene que ir acompañada de gestión de cambio, Ujú. pero antes de una estrategia.
bien pensada y para qué. Porque, claro, es bien fácil decir, bueno, ahora vamos con esto, vas a hacer en menos tiempo tu trabajo, entonces te voy a pedir que hagas más cosas. Claro. Si hacemos eso, es un error. Qué interesante, ¿no? Porque de hecho en el mundo en el que yo me desenvuelvo, en transformación de Es negocio, para eso. claro, hablamos de palancas de valor. Pero escuchándote, ya no solamente hay que hablar de los lead time, de la productividad, time to market, sino también hablar, oye, ¿cómo realmente veo al Gen AI como una forma de potenciar, no el trabajo, sino la persona? Es que de eso creo que se trataría el cambio de mindset para que esto sea exitoso. Si te pones a pensar, hay muchas empresas que quieren y que arman planes y que, por ejemplo, hacen grandes propuestas de automatización de procesos, por ejemplo, ¿no? Pensando en cuánto tiempo ahorran, cuántos FTEs o personas ahorran, y fracasan en el camino, porque la resistencia es fuerte, ¿no? O sea, Correcto. ¿quién quiere que la automatización funcione si corre riesgo su puesto de trabajo? Nadie. Ahora, si yo le digo, vas a trabajar mejor y vas a ganar en calidad de vida, o vas a poder sentirte que aportás más valor, el discurso y el fundamento esencial cambia. Y seguramente ese empleado sea per se más productivo. Correcto. Que es crear valor a través Crear de las valor, personas. exactamente. Sí, buenísimo. Ahora, al final siempre llegamos al tema de las personas. Y bueno, Retos. estás conmigo, Renzo. De todas maneras, y por eso es de que me encanta, me va a encantar escuchar tu respuesta a esto. Desde tu rol, ya como la encargada de que las personas en general en la compañía tengan los recursos, las articulaciones suficientes para lograr esa estrategia de negocio, ¿cuáles son los retos que, sea inteligencia artificial generativa, transformación digital, analítica avanzada, metaverso, que lo mencionabas hace un rato, siempre hay esos factores medio disruptivos que traen una promesa de valor, hay que ver cómo lograrla, pero ¿cuáles son los retos que afronta una organización en torno a las personas? Hoy principalmente los retos justamente van de la mano a lo que dije al inicio, es generar experiencias que conmuevan, que generen el engagement en las personas, ¿no? El reto más fuerte hoy es que los colaboradores te elijan para venir a trabajar como empresa, como marca, y que se quieran quedar, ¿no? Ese es el principal reto que tiene cualquier área de recursos humanos en este momento. Independientemente de los retos, ya bajándolos, quienes están con la suficiente madurez para pensar en inteligencia artificial y quienes no, quienes están con la suficiente madurez para ir por el camino de la transformación o no. Creo que el reto principal que estamos teniendo todos los profesionales en recursos humanos es la atracción y la fidelización, ¿no? Y muchos ya dejamos de hablar de retener, es de cómo conservamos el talento. Porque ya la guerra del talento está instalada y la gente está dispuesta, y cuando digo la gente es todas las generaciones, porque hay también una premisa de son los más jóvenes los que se van rápido, y en realidad somos cualquier generación, porque yo no soy la generación más joven, que somos capaces de irnos porque la propuesta del otro lado tiene más mindset de bienestar, de diversión, de felicidad, de hago lo que me gusta, de trabajo cómoda, en jeans y zapatillas, ¿no? O sea, lo que fuera, ¿no? Totalmente. Reflexiones finales que tienes ahora de hecho que estás ahí, no solamente en el rol siempre asociado a gente, sino en el mundo, un mundo global de servicios. Reflexiones que te traen esto a la mesa. Me ha sido bien interesante porque vengo de un mundo 100% virtual, el anterior trabajo,
y era full tecnológico y bueno, estuvimos como dije, viendo metaverso, o sea, imagínate el trabajo en 5 años que se hizo de transformación, ¿no? Realmente fue intenso, fuerte, aprendí mucho. Y pasé a presencial diferentes culturas y con un público absolutamente alejado, porque lo que hacen lo hacen con sus manos, básicamente, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, pero digamos, la reflexión sigue siendo que todo finalmente gira en torno a experiencia. El reto para mí sigue siendo el mismo. ¿Cómo hago que estas personas estén felices trabajando y por eso mismo sean embajadores de marca, busquen la productividad, busquen cuidar el negocio, sean dueños de este negocio como si fuera propio, ¿no? Ese es finalmente como la reflexión que voy adoptando en este camino. A donde voy me topo con lo mismo, las necesidades son como también bastante básicas, el reconocimiento, el que la experiencia sea buena, la empatía, la escucha, o sea, esto de cuáles son las expectativas versus la verdadera experiencia, y eso va tanto en un remoto y en una oficina súper digitalizada como acá, que es cocina y atienden a personas, ¿no? Y yo cuando los veo ahora en este nuevo reto, que para mí es nuevo rubro además, a mí, por ejemplo, el reto me gustaba por un montón de motivos culturales que tiene la compañía, pero además porque era un rubro nuevo para mí y yo soy una eterna aprendiz. Entonces, para mí esto de estar aprendiendo y me he metido en las cocinas a curiosar cómo trabajan, cómo los hacen, cuántas personas para hacer esto, ¿no? Que de uno que yo era usuaria, iba a comer, digamos, decía, "Oh, qué delicia esto", pero recién ahora he caído en cuenta cuántas personas trabajan para un plato, ¿no? Totalmente. Entonces, finalmente se experiencia todo, ¿no? Y que esas personas que están detrás del plato reciban y les llegue lo que sintió el cliente cuando estaba comiendo, esa experiencia significativa, que le digan qué bueno que estuvo, que le llegue ese feedback, es fundamental y tiene que llegar hasta el que está bien atrás en la cocina, no a la primer cara visible, ¿no? Fernanda, te envidio por estar en ese delicioso journey de Es aprendizaje es un que tienes delicioso, sí. y te deseo desde siempre los mayores éxitos Muchas en eso. gracias. Fernanda, oye, de verdad, el tiempo es tirano. Te agradezco mucho Muchas gracias. por compartir estas miradas. Yo todavía, y te lo repito, referentes dentro de lo que es la gestión de talento, ahora en este tipo de desafíos y ante temas disruptivos que desde Value Creation Consulting siempre estamos mirando y apostando por generar valor a través de las personas, como lo dijiste. Muchas Gracias, Fernanda. gracias. No, gracias por la invitación. No, no.